si tenés el... Ahí abro el micrófono. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, Alejandra, te agradezco muchísimo la presentación. Muchas gracias a Sergio también por permitirme este momento de intercambio, de pensamiento, en relación a una problemática y a una oportunidad que creo que nos nace con las relaciones de cooperación con China. Debo decirte una cosita, Ale, yo no estoy pudiendo compartir porque no está abierto todavía a la... quiero compartir, pero no me Ah, deja. bueno, perdón, ahora enseguida A lo ver, reviso. ahora sí, espera, creo que sí, ahí va. Ahora, ¿estén viendo? ¿Ven lo que comparto? Sí, 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 perfecto. excelente. Bueno, eh, bueno, un poco la idea de esta charla, y les agradezco a todos los que están hoy presentes, veo algunas caras amigas, y les agradezco mucho este tiempo. Y hay un micrófono abierto, perdón. Bueno, en lo que ha sido mi desarrollo profesional, les debo decir, de los últimos 14, 15 años, han estado vinculados en forma directa con lo que son los procesos de contrataciones públicas o contrataciones administrativas, podríamos llamarla, o contratos de derecho público o de régimen público, donde aparece el Estado argentino con China. Por eso es que en esta última etapa en la cual me encuentro, que es el asesoramiento en el sector privado, es como que, bueno, de alguna manera pude estructurar ciertas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del lado de la administración pública y también las necesidades de concretar estos proyectos en tiempo y forma. Por eso que lo llamamos con Alejandra esto claves regulatorias. Tratar de dar algunas pautas. Seguramente no voy a poder agotar todas y seguramente podremos en las charlas o en las preguntas que ustedes me hagan indagar un poco más. Pero, ¿cuáles son aquellas cuestiones que a nosotros, los argentinos, cuando vemos la posibilidad de desarrollos chinos, podemos fortalecer y darle viabilidad? Y por el otro lado, también cómo nos ve China frente a este tipo de régimen jurídico pesado, estructurado, burocrático que tiene la República Argentina con una impronta continental europea, donde los contratos no son easygoing, diríamos, no son fáciles de desarrollar, ¿sí?, en los procedimientos. Entonces, dicho esto, yo les quiero poner algunas pautas porque para poder hablar de lo que son los desarrollos de infraestructura con China, tenemos que tener en cuenta qué es lo que piensa Argentina cuando desarrolla los proyectos. Y esto no es menor, por lo menos para mí, para que ustedes lo puedan tener como herramientas básicas. Cuando alguien piensa en el desarrollo de infraestructura, lo primero que le aparece es la Ley de Obras Públicas. La Ley de Obras Públicas es del año 1947. Fíjense si no tiene su tiempo en la República Argentina, si no es antigua, no obstante lo cual sigue siendo aplicada. Tiene un punto que es, el riesgo pasa al Estado, teóricamente. ¿Por qué? Porque se desarrolla con presupuesto estatal. Claramente tiene que ver con un Estado que tenga arcas. Cuando el Estado no tiene arcas, este tipo de régimen no es posible aplicarlo para grandes infraestructuras. Entonces ahí aparecen otras alternativas. Otra de las cuestiones que debo decirles es que la regla por antonomasia de una ley de obras públicas o de una obra que se realice bajo la ley de obras públicas es la licitación pública. Esto no significa que no haya excepciones, pero les quiero decir que en materia, digamos, de por dónde deberíamos ir, es el procedimiento licitatorio. Y el procedimiento licitatorio tiene fanáticos y detractores, debo decirles, porque también, como puede ser un proceso que permita la transparencia, también genera la posibilidad de que, de lo que viene más abajo, que estoy poniendo aquí, que son los déficits de integridad en la República Argentina, que es la cartelización, la posibilidad de que digan, bueno, se adjudica el precio más bajo, entonces termino teniendo un precio vil, cómo determinar estas cuestiones que terminan en ajustes de largo plazo de los contratos, en demoras en la ejecución de la obra, y por lo tanto nos termina saliendo más caro. ¿Y esto a dónde nos lleva? A entender que la ley de obras públicas, que es una ley, no una persona, ¿no? Yo siempre digo, las leyes no son malas ni son buenas, depende de quién las apliquen, pero termina teniendo esta sospecha de herramienta para la corrupción. Entonces,
parecía que por este lado podríamos llegar a aplicarla, tengamos en cuenta estas variables, cuando estamos hablando de desarrollo con China. El segundo de los modelos es la famosa y también vieja de 1972, Ley de Concesiones. Tuvo una modificación en la época por la ley 2396, en la época ya por el gobierno de Menem, quienes somos más grandes nos acordamos de esto, donde lo que dicen es, bueno, no hay posibilidades de que la obra se realice con presupuesto. Entonces, ¿cómo apalanco el presupuesto? Y a través de peajes, a través de tarifas, a través de tasas especiales. Esto es un supuesto muy, muy particular que se da en algunas contrataciones, y donde la forma de asegurar esos fondos es a través de una herramienta adicional que viene del derecho financiero, que son los fondos fiduciarios o fondos específicos, se sacan del presupuesto, ¿sí? Entonces eso garantiza que la inversión se recupere. Esto es como una forma un poquito más interesante de países en los cuales, como el nuestro, que no tiene una ley, un presupuesto que sea lo suficientemente sustentable, que nos permita a través de estas figuras desarrollar infraestructura. Hasta ahora venimos en términos genéricos, podría ser cualquiera, no tiene por qué ser con la empresa china. También vamos a tener el procedimiento de licitación pública como regla general de selección. Y por último, para tener esto, es complejo de aplicar en momentos de crisis económica y social. ¿Por qué? Porque si yo estoy apalancando esto en un peaje, en una tarifa, aparece algo que se llama precio político. Y esto significa que a veces en la ecuación económica, el Estado no puede determinar que con ese precio se recupere la inversión. Entonces aparecen los subsidios, aparecen las readecuaciones contractuales. Como dice un ingeniero Wash, que es un ingeniero del Banco Mundial, dice, no hay nada peor que una renegociación de un contrato a 3 años o menos de ejecución. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces en los contratos de concesiones, porque se distorsionan las variables tenidas en miras al momento de la contratación. El tercero que les comento muy rápidamente, porque no es la idea de indagar, tal vez ustedes quieran después, es el tema de la famosa PPP o Asociación Público-Privada, como se dice en Europa, que fue aprobada por ley, la ley 27328, que debo decirle que es un sistema fallido. ¿Por qué es un sistema fallido? Porque la ley es mala. No, la ley no es mala. Lo que pasa es que la ley tiene ciertas pautas que parten de la base de que cambia el riesgo. Si en la ley de obras públicas el Estado asume todo el riesgo, la ley de participación público-privada se supone que es el privado el que asume el riesgo. En una situación económico-financiera como la República Argentina, imagínense lo difícil que es encontrar una empresa que pueda asumir per se el riesgo de ejecución de una obra. Los proyectos que fueron desarrollados, de autopistas y rutas seguras, por ejemplo, no tuvieron una posibilidad de éxito, y también debo decirle en otros proyectos vinculados a energía, donde hay dificultades en las ejecuciones contractuales, fundamentalmente porque la posibilidad de cierre financiero se vio afectada por la economía. En segundo lugar, hubo otras cuestiones vinculadas a cómo se abre el precio, cómo se muestra, ¿sí?, la transparencia de este tipo de precios en este tipo de regímenes. Hoy por hoy sabemos que es una ley que no se está aplicando, y en el concierto internacional, les diría, ha desaparecido de Europa, de España fundamentalmente desapareció la figura, y si ustedes quieren nos podemos ver por qué, cuál es el problema de estas variables, aunque yo creo que siempre la asociación público-privada es buena. Ahora, ¿cuál podremos ver esto en otro seminario o en las preguntas que quieran dar? Bien, entonces, vayamos a China. Entonces, estos modelos, ¿podemos aplicarlos con China? Bueno, vamos a partir que, bueno, si bien hace 50 años, como bien dice Alejandra en un artículo que encontré tuyo por ahí, que tenemos desde el año 1972 de relaciones de cooperación con la República Popular China, yo les puedo decir que, por lo menos en lo que yo he visto en lo que es el desarrollo de contrataciones, a partir del año 2004, con un acuerdo, memorándum de entendimiento, que se firma en ese momento en el gobierno de Néstor Kirchner con la República Popular China, se empiezan a tramitar lo que son las contrataciones de provisiones, ¿sí? Fundamentalmente fueron provisiones. En el año 2010 se firma un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Planificación y el MOFCOM, que es el Ministerio de Comercio de China, donde se identificaron una serie de proyectos con las empresas que lo iban a realizar, y a su vez los bancos y los montos comprometidos. Esto fue como un poco un antecedente
de lo que luego se va a estructurar como esta necesidad de diálogo para establecer el desarrollo de infraestructura que sea conveniente para China y para el desarrollo también de las empresas chinas y para los fines de la República Argentina de interés público. Entonces ahí tenemos un mecanismo que es el mecanismo de diálogo estratégico que se establece en el año 2013. ¿Sí? Eso no es una regla jurídica de carácter, digamos, impositivo, pero sí es una regla de carácter vinculado a las relaciones diplomáticas y comerciales. Ahora bien, en el 2014 llega una ley que para mí, por lo menos, y creo para todos los abogados, es importantísima, que es la que aprueba el acuerdo de cooperación en materia económica. Perdón, a ver. Hay alguien que tiene abierto. Pablo Garay, ahí está. Perdón. Ok. No, por favor, ningún problema. Bueno, pensé que estábamos ya saliendo al exterior en un avión. Bueno, entonces, les decía, en el acuerdo marco de cooperación en materia económica y de inversiones entre la República Argentina y la República Popular China, se aprueba por una ley. Esto no es menor para nosotros, porque esta ley 27122, para los abogados, conforma que este acuerdo se eleve la jerarquía de tratados. Según nuestra Constitución Nacional, los tratados aprobados por ley son actos federales complejos. ¿Y esto qué significa? Que no puede ser derogado, no puede ser modificado por una ley. Es más, que tiene una vigencia por encima de otras leyes. Por ejemplo, está sobre el régimen jurídico de contrataciones. Y esto no es menor. O sea, lo que se establezcan en este tipo de tratados, ya desde un viejo caso que es el caso de Mejía contra Sofovich, que es bastante, digamos, el hecho por el cual llega realmente tiene que ver con el derecho de réplica, nada que ver con esto, pero bueno, donde la Corte dijo, este tipo de tratados deben ser no solamente respetados, sino que además no puede haber una norma que posteriormente ley formal y materia del Congreso que se oponga. ¿Por qué? Porque aparece un principio que se llama pacta sunt servanda, el acuerdo que yo tengo con otro país me obliga a cumplirlo en el marco de ese tratado. Y ahí es donde nosotros vemos que este acuerdo marco, junto con dos acuerdos complementarios, uno de inversiones industriales y otro de infraestructura, va a ser el marco jurídico que nos va a permitir pensar, ¿puedo desarrollar algo más que una compra justificada en forma directa por la homogeneidad del producto que traigo en el régimen local? ¿O puedo también buscar alternativas de contrataciones vinculadas a la complementación argentino-china y a la cooperación argentino-china en el marco de este acuerdo aprobado por ley? Este régimen tiene a su vez un par digamos, requerimientos que van a establecer. En primer lugar, va a establecerse que es necesario tener un plan quinquenal integrado. ¿Y esto qué significa? Identificar las obras que para la República Argentina, en ese diálogo que se da con China, va a establecer que son importantes. Esto es gubernamental, pero impacta directamente en el desarrollo de las obras que nosotros podamos impulsar desde la República Argentina y también a través de las empresas chinas, obviamente, que estén interesadas en ello. El primer plan fue aprobado por una resolución 74 de 2017 del Ministerio de Finanzas de la Nación Argentina, y en esto debo decirles que era un plan que alcanzaba hasta el año 2021. Tuvimos pandemia mediante, hay algunos de los proyectos que todavía están en marcha, como Cauchari, como podemos decir también el caso de las represas del sur, que ya estaban contemplados ahí, además de otros de carácter local. Ahora bien, este plan claramente hoy ha quedado de alguna manera desactualizado. Y en el año 2022 tenemos que se celebra un nuevo diálogo estratégico, esta forma, digamos, de comunicación que tienen la República Argentina con China, y se establece un nuevo plan quinquenal de infraestructura que va a durar hasta el 2027. Y ahora lo último, lo que todo el mundo habla, esto de la franja y la ruta de la seda,
¿sí? Y la Franja y la Ruta de la Seda es un MOU, debo decirles, todavía no tiene una aprobación legislativa, es un acuerdo de cooperación, tiene que ver con relaciones diplomáticas, y está vinculado a la promoción del desarrollo económico de China y de sus aliados, en una comunicación ferroviaria, un ferrocarril muy importante, y también de carácter marítima, por el cual los productos van a ir y venir. Esto va a significar, obviamente, un impacto en el desarrollo de las infraestructuras, y es muy importante. Ahora, y esto creo que va a impulsar la posibilidad de nuevos y más proyectos. Entonces, si yo tengo que pensar acá, les hice un cuadrito lo más simple posible. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo una ley que me dice que puedo desarrollar proyectos? ¿Cómo llego con ese proyecto a que se haga concreto, ¿no? Con dos burocracias, la Argentina y la China. Entonces, el primer paso que vamos a tener lo tenemos que dar en la República Argentina y en la República China en conjunto, que es incluir el proyecto en el plan quinquenal. Esto es esencial, que ambos países bendigan este proyecto, y esto parte, digamos, está en el plan quinquenal que yo les mencionaba. Luego se trabaja en la República Argentina lo que vamos a denominar el contrato comercial. El contrato comercial, podríamos decir del derecho administrativo, que es el contrato de obra o de infraestructura para un servicio, depende de qué estemos hablando, ¿no? Pero este contrato comercial es el kick-off para poder empezar, luego de que yo tengo el proyecto incluido, a trabajar con la empresa o con la empresa china, empieza a trabajar con el gobierno argentino en la validación de la regulación de los alcances de esta normativa. Y en esto vamos a tomar la ley de obras públicas. Piensen lo siguiente, seguramente alguno estará pensando, sí, porque las represas del sur está la ley 3064 que se aplica. Sí, claro, ahí hubo una licitación pública. ¿Cómo se aplica el régimen, entonces, de esta normativa que yo les comento, de acuerdo de cooperación, en el marco de la 27.122, a una licitación pública en el que está aplicando un régimen local? Gran desafío. Veremos cómo lo hacemos. Pero tiene que haber pero este contrato comercial no necesariamente tiene que ser una ley de obra pública, tiene que estar atado a la ley de obra pública. Y esto sí quiero decírselos, ¿por qué? Porque, como les decía, el tratado internacional está por encima de la normativa local y me permite flexibilidad, incluso desde el ámbito estatal, para buscar alternativas que concreten este contrato. Y lo que concreta el contrato son las realidades aplicables a ese contrato. Otro de los puntos, y muy importante, que es que el contrato sea priorizado en la Argentina. Esto es un trabajo muy, muy interesante, que a su vez de justificación en el ámbito de la República Argentina de por qué un proyecto incluido con un contrato que se ha trabajado, que digamos, sujeto a condiciones claramente, no va a tener eficacia inmediatamente, lo vamos a ver esto, se prioriza en el ámbito de la República Argentina. ¿Por qué? Porque jurídicamente es viable, porque técnicamente es bueno, porque socialmente es aceptable. Hay un análisis de factibilidad que se hace, en el cual incluso, y les adelanto, tiene que haber un análisis del impacto ambiental que puede llegar a desarrollar, a generar ese proyecto. Este tipo de cuestiones, desde el ámbito de lo empresarial y comercial, tiene que ver con el manejo de los riesgos. Entonces está muy bueno que esto esté bien hecho desde el inicio, porque si no nos vamos a encontrar con una acción judicial en pleno proceso de ejecución. Nosotros en la República Argentina, en materia ambiental, desde el caso de Dino Salas, tenemos una amplia, digamos, recepción jurisprudencial vinculada al no cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. Tiro así un tip jurídico, pero que tiene que ver con el riesgo. Si yo no lo mero y en realidad lo que tengo que medir es la posibilidad de realizar ese estudio y tomar aquellas medidas que deberá ser, según el marco en el cual estemos, adecuadas para corregir el daño. El siguiente paso, tengo contrato comercial, tengo la priorización, esto también vamos a ver que tiene un trámite en la República Argentina, hoy por hoy. Yo les puse la SAE porque hoy es la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Debo decirle que esto es muy coyuntural, claramente dependerá en el gobierno anterior, esto estaba a cargo de la jefatura de gabinete,
de ministros, hoy está en ministros, hoy está en cabeza de la SAE. Y esto será una cuestión de la administración pública argentina, así como algunos organismos que puedan llegar a cambiar en el ámbito chino. Después de ahí, toda esta información hay que remitirla a China, y ahí empieza ese diálogo, que es lo más, no digo lo único importante, pero les diría es uno de los puntos más importantes para poder concretarlo, que es, ¿por qué se realizan estos contratos? Porque China financia estos proyectos. Y este modo de financiación es digamos, uno de los puntos más importantes del beneficio de estas contrataciones. Porque, en primer lugar, corro el presupuesto de la ley 3064, ya no lo necesito. En segundo lugar, tampoco necesito acudir a aumentarle la tarifa del peaje, ¿sí? A los particulares, o de alguna manera impactar en las economías domésticas. Lo que sí necesito es tener la posibilidad de financiación. Y en el esquema chino de financiación, acá también es interesante cómo se reduce un riesgo, que es el riesgo de ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato al empresario chino, el monto de ese contrato, va a ser pagado directamente por el banco chino y por lo tanto garantiza una ejecución continua sin demora, sin delays, ¿sí? Por ejemplo, sin redeterminaciones, que son una de las problemáticas que tenemos en la República Argentina, sin actualizaciones de precios. Bueno, veremos, esto sería también uno de los aspectos que me parece que podemos analizar. Luego de este punto, digamos, se prepara toda esta documentación, como les decía, va a China, se analiza y se negocia el contrato financiero. Allí, entre los puntos que vamos a tener, es que se va a negociar la tasa, se va a negociar diversos aspectos de cuáles son las condiciones precedentes que se van a tener que incluir en ese contrato, cómo se van a hacer los desembolsos, etcétera, etcétera. Vuelve ese contrato y en este diálogo aparecen algunos organismos que para nosotros van a ser muy importantes en China. No solamente va a estar la SAE, el MECOM, porque obviamente es la autoridad, según el acuerdo marco de cooperación aprobado por la 122 que yo les mencionaba anteriormente, aparecen dos autoridades. El MECOM por un lado, ¿sí? Y la comisión que tienen allí marcada aquí en el documento, en el primer punto, sí, que es la Comisión Nacional de Reforma de Desarrollo y la Reforma. Estos dos organismos son los que están establecidos como aquellos órganos que van a aprobar los esquemas de financiación. Habla de programas, proyectos, pero estamos hablando de la financiación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando pienso en el proyecto comercial, tengo un organismo. Voy a tener siempre que pensar en un diálogo con dos organismos en el sector público argentino. Por un lado, energía, transporte, aguas, AISA, el organismo que ustedes quieran, pueden ser empresas públicas, pueden ser administraciones centralizadas, que son las que les interesa el proyecto. Y por el otro lado, la SAE, el MECOM, anteriormente la Jefatura de Gabinete, o sea, distintos organismos que van a estar involucrados, y el Ministerio de Economía, o el que lo reemplace a cargo de esta competencia, que va a ser el que valide el endeudamiento. Y esto no es menor, por eso es que yo les rescato y voy a ser muy estricta en esto con lo que dice la norma hoy, ¿no? La norma del tratado. Será una cuestión de interpretación de cada una de las administraciones intervinientes si existe o no competencias que sean delegados, en reordenado. Bueno, esto ya entramos en otro esquema. Bueno, una vez que este contrato se negocia, ¿sí? Pasa a validación de las autoridades, entre las autoridades que yo les decía, perdón, hay un punto que me estaba olvidando, que es el signage, que tiene que ver con un componente que va a estar dado en el contrato de financiamiento y que es de reaseguro, y que no es menor. Está alrededor del 7% del monto. Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque esto encarece, o depende de cómo lo estemos manejando, la financiación. ¿Sí? No hay que olvidarse de esto, más allá de algún componente más de gastos generales y algún gasto financiero adicional. Bien, sale el decreto presidencial de la República Argentina, que es lo que bendice todo el proceso, y que dice, bueno, aprueba el trámite en general,
otorga vales si fuera, por ejemplo, estuviéramos hablando de una provincia, una garantía soberana si es la propia administración centralizada o alguna empresa pública del Estado que esté solicitándolo, y autoriza la firma de contrato de préstamo. Hasta allí estamos hablando de estos pasos, ¿no? Muy generales, pero por los cuales vamos a ir caminando en estos contratos. Y ahora, hitos y cuestiones. Tenemos diversas cuestiones que nos vamos a poner a pensar en cada uno de sus pasos. Por eso se me ocurrió hacer este cuadrito, que espero que sea lo más didáctico posible, que tiene que ver cuáles son las cuestiones previas que yo tengo que pensar como empresario, o cuando la administración pública, si hay alguien de la administración que esté recibiendo esto, ¿qué objeto alcanza? Y esto es importantísimo. No es lo mismo una provisión o procurement, como se dice normalmente en inglés, que si yo tengo un objeto en el cual tengo el desarrollo del diseño de un proyecto, el procurement, o sea, la provisión a cada proyecto y la construcción. O si también tengo la operación y el mantenimiento, o si solamente tengo la construcción. O sea, este tipo de objetos van a determinarme cuáles son, el siguiente punto, obligaciones y derechos de las partes. En esto hay de todo, ¿sí? Van a escuchar hablar de los IPC, muchos de ustedes los conocen seguramente, que son estos contratos en los cuales tenemos ingeniería, provisión y construcción, o aquellos que son el que se llaman BOT o BO, ¿sí? Que no se aplica el BOT, son aquellos que hay una construcción, hay una operación, y a veces no pasa en la República Argentina, pero sí pasa en otros países del mundo, puede quedarse como dueño el propio empresario chino. Hasta ahora no tenemos ningún modelo de esto, o de transferirlo, por ejemplo, a los operadores, que ocurre mucho en el sector de energía. Una vez que se entrega llave en mano, ¿qué significa llave en mano? Tiene dos aspectos. Un aspecto técnico que tengo que tener en cuenta y tiene que ser muy en claro, que es, yo lo entrego con la habilitación, para que exista la habilitación comercial, o para que se opere el servicio, por ejemplo, si hay una infraestructura ferroviaria que se va a desarrollar, para que se suban, y una electrificación, para que suban los convoyes y puedan funcionar en ese sistema. Y además es otra cosa, llave en mano tiene un impacto desde el punto de vista del precio. Lo vamos a ver en un minutito. En las obligaciones y derechos de las partes hay un punto que a mí me interesa rescatar, o por lo menos resaltar, que es un problema de mucha crítica en el derecho que yo manejo, que es el derecho público, pero también en el derecho privado. Todos aquellos que conocen del derecho privado se encuentran con las prerrogativas. ¿Qué son las prerrogativas? El derecho administrativo, el derecho de la administración pública, en contratos estrictos en su derecho público, aparecen poderes del Estado, ¿sí? ¿Esos poderes qué hacen? Que en cualquier momento lo pueda rescindir, que yo lo pueda modificar si soy Estado, que pueda reducirlo, que pueda ampliarlo, que lo dirija, que cambie las condiciones. Este tipo de cuestiones yo creo que deben ser reducidas en un contrato de esta naturaleza. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay un riesgo que ya hemos eliminado, que es la demora en el pago que sufren nuestros estados, y que sufren también los contratistas privados, o contratante particular, cuando tiene que tener las espaldas suficientes para poder cobrar, poder pedir las readecuaciones y demás. Estos contratos que son en dólares, te diría, como se expresan, vuelvo a decirlo, paga directamente el banco chino a la empresa. Entonces hay un riesgo que allí se elimina. Si hay tiempo y forma, y si la regulación del contrato es clara, yo creo que las prerrogativas deben reducirse. Y por lo tanto, esto permite mayor agilidad. Ahí aparecen reglas como la FIDIC, que nos van a permitir encontrar mejores soluciones que reajustar el precio, ¿sí? O prorrogarlo los contratos en los casos especiales y, digamos, y de aquellas situaciones extraordinarias, de casos fortuitos, fuerza mayor. La pandemia fue un caso, claramente. Puede haber una situación extraordinaria de guerra como la que estamos viviendo y que afecte, hasta ahora creo que no, pero podría llegar a ocurrir. Bueno, este tipo de situaciones sí podrían afectarle el curso de los contratos, pero como afecta un contrato normal y de derecho privado. Esto como impacta en el precio, yo decía, el precio del contrato. El precio del contrato es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Me parece que si va a haber un contrato llave en mano, la figura de llave en mano puede ser altamente beneficiosa porque implica un monto total
con todas las contingencias que pueden ocurrir y que son asumidas por el privado. En este punto, esto no significa que no debo decirles a los empresarios y a los economistas que me estén escuchando, sobre todo, no significa que no tenga que haber un cómputo y presupuesto. Debe presentarse un cómputo y presupuesto, claramente, pero hay una serie de contingencias que son asumidas en este precio global. Y por lo tanto, también hay algo muy interesante, que es, si está en dólares, es un precio llave en mano, debo determinar qué pasa con la ejecución en la infraestructura. Hay una parte que se va a ejecutar en la República Argentina y otra parte que se ejecuta directamente a través de la provisión que va a venir del exterior. La parte que se ejecuta en la República Argentina tiene mano de obra local, tiene contratistas locales y aquí vamos a tener moneda local que se va a aplicar. Bueno, estos aspectos que van a impactar en el precio del contrato, si yo lo tengo expresado en una moneda dólar, seguramente va a tener mayor estabilidad y no va a tener necesidad ni de ajustes, ni de los famosos sistemas de redeterminación, ni buscar actualizaciones, por lo menos, sobre todo cuando tenemos una volatilidad tan grande en el mercado argentino y en la moneda. Impuestos y derechos aduaneros. Este es un tema muy interesante. ¿Qué pasa con los impuestos en estos contratos? Los contratos chinos nos van a permitir una financiación que incluya un monto determinado. Será una cuestión de que incluyamos o no incluyamos esos impuestos. Si incluimos esos impuestos, y aquí para aquellos que me están escuchando que sean del gobierno, que estén en el derecho público, debo decirles que lo que se incrementa es el monto a pagar. Porque Estado paga un monto y sobre ese monto, a su vez, tiene que pagar los impuestos. Y esos impuestos van a tener que pagar la financiación, por lo cual se termina encareciendo. Y aquí lo que les digo es, existen sistemas de desgravación de impuestos. En la República Argentina, cuando se han desarrollado grandes infraestructuras, les diría, desde el origen de nuestros sistemas, vamos al sistema ferroviario como un detalle, nada más les diría, siempre hubo exenciones impositivas. Y yo creo que este es uno de los caminos que hay que adoptar. Existen reglas, tanto en energía, en transporte, donde nosotros podemos aplicar desgravaciones impositivas declarando de interés nacional, tanto los impuestos como los derechos. ¿El límite cuál será? Y el límite será si el derecho que estamos, perdón, o el impuesto que estamos hablando está vinculado al giro del negocio y de las ganancias de la empresa. Creo que ese sería, de alguna manera, la razonabilidad de las limitaciones, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí, luego si quieren podemos ahondar algunos de estos puntos. Modo de pago, ¿cómo se pagan estos contratos? Estos contratos tienen un 15% que se llama upfront, no es que mi consulta se llame así por esto, pero bueno, se paga por adelantado y lo paga el prestatario, esto es quien pide el préstamo. En este caso es el Estado argentino. El Estado argentino tiene la obligación de pagar. Una vez que se terminó con todo ese proceso que les contaba en la filmina anterior o en la anterior diapositiva, llegamos a la firma del contrato, se otorgan los avales, lo que tiene que hacer el Estado es pagar el 15%. Y se lo paga a la empresa china. Contra esto empieza a pagarse el 85% restante de ese monto, que es financiado por el banco chino. Este 85% restante, debo decirles, que va a tener que adicionársele, perdón, lo que es el pago de las comisiones del signature y algunas comisiones vinculadas a gastos generales y financieros. Un 8%. Para que tengan una idea, Tucha 3 hoy tiene un 85% que va a ser pagado por la empresa, por el banco, más un 9% adicional para cubrir estos rubros. Y adicional al 15%. Y esto es muy importante, a veces me ha pasado de ver contrataciones, sobre todo en provincias, pónganse que las provincias empujan desarrollos, y de golpe se encuentran con que además del 15% tienen que pagar los costos del signature o los costos financieros. Y esto encarece, es más del 15%, entonces estaríamos en un 23%, 24%. Bueno, este punto es esencial para la negociación del contrato financiero y para que no sea más gravoso, sobre todo en países como el nuestro, que
este tipo de cosas impactan de una manera fuerte. Otro de los puntos del modo de pago es cómo determinamos los hitos de pago. O sea, le voy a decir en criollo, cómo calzan, ¿sí? ¿Cómo van a ir calzando? En obra pública es contraavance. ¿Será contraavance? ¿O será contra hitos? O también en cuotas, como aplica, por ejemplo, la PPP, el régimen de acción público-privada, que nos permite esto. Bueno, hemos tenido diversos, lo que es por lo menos en provisiones, se han aplicado en general a través de cuotas, ¿no? Con algunas visitas puntuales porque eran provisiones. ¿Qué de la cuestión? ¿Por qué la contratación es viable? Hasta aquí venimos hablando de diversas cuestiones, pero la contratación es viable porque nos financia. Debo decirlo así, porque este empresario chino consigue que el gobierno chino le valide la posibilidad de obtener una fuente de financiación. Si no, no existe. Y esto tiene una palabra muy importante que se llama financiamiento concesional. Ya en el acuerdo marco, que yo les comentaba, aparece esta idea de la adjudicación o la posibilidad de adjudicar en forma directa cuando el financiamiento sea concesional y, a su vez, se traten de condiciones ventajosas de precio y calidad. Estos dos requerimientos son esenciales para que la contratación en la República Argentina sea viable. ¿Y qué es un financiamiento concesional? Hay un decreto que es el 338 del año 2017 que lo define. Debo decirle que ese decreto establece que la tasa de interés debe ser un 25% más bajo que los bonos argentinos que cotizan en Nueva York. Hoy por hoy, vayamos a los bonos, creo que es bastante, le diría, amplio ese criterio. Deberemos analizar si ese es el parámetro o es algún parámetro más ajustado para la posibilidad de consecución de financiaciones razonables. Y aquí la razonabilidad también es un principio a implementar. ¿Qué significa esto? El financiamiento debe ser conveniente. Yo tengo que mirar, si estoy en la empresa, tengo que mirar cuál es la tasa que me está dando por ejemplo, con una contratación por licitación pública. Tiene que ser más barato. En un multilateral, bueno, ¿cuánto juega el multilateral? Hoy con situaciones de crisis creo que va a ser más complejo, pero ¿cuánto juega la tasa del multilateral en relación con una tasa de un contrato de concesional bilateral con China? Entonces, en este punto creo que este análisis es un análisis que si bien tenemos un parámetro de la norma, también hay que generar por lo menos en lo que yo hablo con los empresarios chinos, una alternativa muy interesante para que la financiación sea altamente conveniente para ambas partes, obviamente. ¿Y qué es con las condiciones ventajosas de precio y calidad? Bueno, acá es un tema, es una opinión personal, debo decirles, mucha gente no la acompaña, que yo considero que esta condición de precio y calidad debe analizarse en conjunto, no con el precio solamente ofertado, que podrá tener un valor determinado, o sea, en el contrato comercial, sino con el impacto beneficioso de obtener una financiación. Y acá aparece otra cuestión más. Esta financiación necesariamente tiene que tener dos aspectos que, si pensamos en términos de afectación intergeneracional o con relación a las generaciones futuras, es muy importante. Sí o sí tiene que haber un periodo de gracia, de 3 años. Si pensamos que a veces las obras están entre 3 y 4 años, porque son obras de muchísima envergadura, podríamos decir que casi se termina la obra, se paga la obra por el banco chino durante el periodo de gracia. Y luego, a partir de ese momento, la República Argentina empieza a pagar el financiamiento. Por lo cual, esto también tiene que ser interesante, porque esta postergación del uso del dinero que nosotros tenemos y que nos va a permitir que del ámbito, y ahora le hablo al sector público que puede llegar a estar escuchando, le va a generar una ventaja muy importante, que es no tener que usar esos fondos, poder atender necesidades como las que tenemos hoy, que son necesidades sociales, educacionales, sanitarias, etcétera, y desarrollar aún así grandes infraestructuras. Y por eso el equilibrio. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no hay nada más importante que el desarrollo de infraestructura. Yo no veo
o sea, entiendo que la economía puede crecer desde distintos lugares, pero sin infraestructura, les diría, es muy difícil. Por la infraestructura, por los canales, cuando Europa Unida pensó en las autopistas de comunicación. ¿Y cuáles eran? Ferroviarias, navieras, de comunicaciones. Estamos hablando de los grandes ámbitos por donde pasa toda la producción y por donde pasa todo el comercio. Por eso me parece, porque yo soy una fanática, como verán, de estas contrataciones, más allá de que trabajo en esto, pero me parece que es una herramienta importantísima. Otras cuestiones a tener en cuenta, ya empiezan a complicarse, ¿no? Me parece que son muy interesantes, son cumplimiento de las condiciones precedentes. ¿Esto qué significa? El contrato comercial no va a tener eficacia hasta que no esté negociado el contrato de financiamiento, y el contrato de financiamiento, a su vez, los pagos no van a tener eficacia hasta que se den algunas condiciones. Vayamos a cuestiones puntuales. Si yo tengo que hacer un gasoducto, tengo que liberar una traza. Necesariamente es una condición precedente de tener esa liberación. ¿Quién hace esa liberación? Gran discusión. ¿Se hace cargo el empresario? ¿Lo hace el Estado? ¿Quién está más facilitado para poder lograr que esto se concrete en tiempo y forma? Y ojo, porque esto impacta en el curso de ejecución de una obra. Este es uno de los puntos muy importantes. El impacto ambiental, por ejemplo, se puede haber presentado el estudio, pero el impacto necesariamente deberá estar como una de las condiciones precedentes. El otorgamiento de avales, el pago del 15%, etcétera, etcétera. El dictamen de asuntos jurídicos, hay algunas cuestiones más formales del procedimiento administrativo, que también deben darse. Algunas intervenciones necesarias de organismos públicos y también de la República Argentina y de la República Popular China. Ley de contrato e integridad. Bueno, acá yo les había comentado al principio de esto, cuando vemos este tipo de contratos, nos encontramos con regímenes públicos, stricto sensu. ¿Convienen estos regímenes o podemos ir hacia otros lugares? Vamos a encontrar algunas, o sea, son pocos los ejemplos, debo decirle hasta ahora, de contratos firmados. Está el contrato de Cauchari, que es un contrato bastante sui generis, pero que debo decirles que es firmado en una provincia. Y en esto, ¿por qué digamos, marco que es una provincia? Porque el régimen jurídico de la República Argentina depende, en este punto, de cada región o provincia que regule administrativamente esa contratación. Y en este caso tenemos un tratado internacional que a nivel nacional claramente nos establece la posibilidad de abrogarlo. Ahora bien, si la nación entiende que tiene que aplicar otras reglas, tenemos que tener en cuenta que son diferentes las cuestiones, ¿sí? O si la provincia, por ejemplo, en este caso, establece cuestiones diferenciadas, tenemos que ir a la regulación provincial. Nosotros decimos que en este punto el ius que es un ius infiere, un derecho que va cambiando, tenemos que mirarlo desde el lugar provincial, y por eso Cauchari, yo les diría, es un ejemplo importantísimo como desarrollo del proyecto, pero que también tiene esas particularidades, y que fue aprobado el proyecto por la legislatura de la provincia de Jujuy, no menor. Se tuvieron la total, digamos, blindaje jurídico que uno puede lograr en un ámbito provincial que es distinto al nacional, claramente. En términos, entonces, de ley de contrato y de integridad aparecen algunas cuestiones, no solamente para que la tengan en cuenta, los empresarios argentinos creo que lo saben muy bien, que es el régimen de compliance, que nosotros lo llamamos integridad, desde la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que en este caso todas las empresas que van a estar vinculadas, las chinas, y digo, las argentinas también, y ahora vamos a un puntito, que es el compra y el contrato, también van a tener que cumplir con estas reglas de integridad. Y en este punto, como les decía, entre la ley del contrato, que yo sería lo más flexible posible para concretar el objeto, no atarme a esas pautas jurídicas que corresponden a la contratación pública local, porque puedo establecer algo mucho más flexible y no por eso ser ilegítimo, al contrario, tiene un marco. Pero hay algunas pautas que no serán impuestas por la norma expresamente, pero sí por las políticas públicas del gobierno o del país, de la República Argentina en este caso. Y esto estoy hablando de la participación local de las empresas argentinas. Desde el punto de vista de lo que son las declaraciones de los acuerdos de cooperación, no hay duda de que la República Popular China promueve la participación de las empresas locales. Desde el punto de vista de la República Argentina, vamos a tener distintos regímenes. Algunos regímenes dicen que el 85% debería ser de empresas y de compre, ¿no? Local. Ahora bien, ahí nos encontramos con un problema.
de aplicación. O sea, la política pública de participación de empresas locales debe ser sostenida, puede haber una subcontratación, claramente que sí, se puede subcontratar, y esto está establecido en casi todas las contrataciones que yo estoy viendo. Ahora bien, no debo perder de vista que a mí me están prestando como Estado, y esto hablo para los que están del lado público, dinero, por lo cual obligatoriamente tengo que cumplir con las reglas que me impone el banco prestamista. Y en esto les diría, el 35% es lo mínimo que en materia de provisión extranjera, por ejemplo, China, yo tengo que contemplar. No puede ser menos de ese número. Y esto debo decírselos a los argentinos, que funciona de esta manera, no solamente por el soft law, que se nos aplica desde el ámbito internacional, por las deudas, sino también por el acuerdo de cooperación. Si no, no hay financiación. En esto creo que hay que tenerlo muy en claro. Por el otro lado, ¿podemos participar con el compra y contrato? Y claramente que sí. Fíjense que el desarrollo de esta infraestructura tiene algo muy interesante, que es la posibilidad de mano de obra local y la posibilidad de desarrollo de empresas, ya sean pymes o empresas locales con alta trayectoria, que se estén incorporando en el desarrollo de partes de estos proyectos. Cualquier tipo de proyecto, hablamos de un gasoducto, hablamos de una red, hablamos de un mineraloducto, cualquier tipo de obra que estemos pensando en el desarrollo, o ferroviaria, podemos pensar que debe haber una asociación, y en esto los contratos, por lo menos los proyectos que yo estoy viendo de contratos y los que vi también en época de gestión pública, incorporaban la posibilidad de participación local. Por último, una discusión, el arbitraje. Gran discusión jurídica, Ale, que te veo ahí. Es una gran discusión que tenemos los abogados, porque arbitraje sí, arbitraje no. Podemos incluir el régimen local y la justicia, todas las críticas que recibe nuestro Poder Judicial. Debo decirles que en este punto, desde el año 1930, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el arbitraje sí, siempre y cuando esté por ley. Y si uno va revisando los distintos regímenes en los cuales se incluyó el arbitraje, vamos a encontrar la posibilidad de que esté incluido en una ley. ¿Y acá por qué lo digo? Porque me van a decir, Cauchari tiene la posibilidad de arbitraje por ley. Sí, claro, fue aprobado por ley de la legislatura local. Y está perfecto, porque le voy a decir, ahí tenemos las reglas del régimen jurídico, que es local, y la soberanía en esto de las provincias, así que pueda tener este régimen. Vayamos a lo nacional. ¿Qué es lo que ocurre en lo nacional? Deberíamos tener una habilitación legislativa. ¿Existen habilitaciones legislativas para comprometer en árbitros? Sí, debo decirles que sí. ¿Y en qué términos? En los contratos de financiamiento. En esto la ley permanente de presupuesto habilita la posibilidad de comprometer en árbitros. En lo demás, hay que conseguir una habilitación legislativa. Y esto, les diría, es por lo menos una regla para medir el riesgo, porque la última jurisprudencia, con dictámenes del fiscal contencioso administrativo, que es el previo, digamos, a que se emitan las opiniones a nivel Cámara y luego llegan a la Corte, es la doctrina, es inveterada en la necesidad de que exista una ley para poder excluir del conocimiento local los contratos comerciales. Entonces, para ser claro, en el ámbito comercial está restringido, necesitamos una ley. En el contrato de financiamiento no tenemos problema desde el régimen jurídico nacional para poder incorporar. Finalizando, no sé si cuánto hablé, pero finalizando, creo que esta es una infraestructura para crecer, creo que estos modelos son para crecer. Tenemos muchas reglas para poder aplicar. Yo creo que hay que incluir estándares internacionales en los regímenes contractuales. Creo que el régimen jurídico administrativo argentino, o de la administración pública, mejor dicho, argentina, tiene que empezar a flexibilizarse en estas cuestiones para poder incluirlo. Vamos a tener algunos aspectos de soberanía, como es el compra y el contrate, que van a estar rigiendo, aun cuando no sean obligatorios legalmente, pero sí van a estar siendo aplicables. Y por último, a mí lo que me parece que en este desarrollo es importante, y yo lo que les diría es tener en cuenta los riesgos de las burocracias asociadas. Esto es, tratar de que estos proyectos no se demoren por interpretaciones de competencias
o demoras en las distintas áreas. Para eso creo, poniendo a los mejores, estando los mejores, capacitándose en un ámbito, en el ámbito público, así como también en las empresas teniendo conocimiento de estas cuestiones, puede llegar a ser un canal que nos permita crecer y que nuestra República Argentina, aún en este estado de situación tan complejo como es post-pandemia y en medio de una guerra, pueda pensar que es un ámbito de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Yo te había contado que teníamos audiencia con la Secretaría de Comercio, así que bueno, fue justísimo. Queda un poco reemplazándome Fernando Fasolari, que es quien coordina la Comisión de Infraestructura e Ingeniería en la Cámara, para las preguntas que surjan y hacer el cierre, entonces. Bueno, muchas gracias, Alicia. Si sabía Estuvo excelente y clarísimo, y ya me están pidiendo la presentación. Así que bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí.